Si tú miras la encuesta de población activa y miras los datos del titular, podemos decir, bueno, dada la crisis, dada la magnitud terrible de la crisis que estamos atravesando, los datos no están tan mal. ¿Por qué? Porque la ocupación, el número de ocupados cae, si tú comparas el primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado, cae un 2,4%. Y el número de parados sube un 10%. Bueno, si tú tienes como referencia, por ejemplo, que en el primer trimestre de 2009, cuando estaba empezando fuerte la crisis anterior, el empleo había caído 6,5, y como te dije, ahora cayó menos de la mitad de eso, 2,4. Y el paro en el primer trimestre del 2009 había subido un 83%, y ahora subió un 10%, tú puedes decir, bueno, la verdad, muy bien. Ahora la tasa de paro es 16% y solo subió 1,6 puntos porcentuales. Pasó de 14,4 a 16. Insisto, dado el contexto, no está tan mal o no parece tan malo. Una vez más, para que tengas una base de comparación, en el primer trimestre de 2009 la tasa de paro había subido casi 8 puntos. Entonces, y ya era más de 17. Así que imagínate. Pero claro, cuando tú empiezas a analizar los datos, la cosa cambia. En primer lugar está el tema del ritmo el que lleva el empleo público. No es sostenible que el sector público contrate de media 409 personas por día, incluyendo sábados, domingos y festivos, al mismo tiempo que el sector privado pierde más de 1.700 puestos de trabajo cada día durante un año, incluyendo, como te dije recién, sábados, domingos y festivos. El empleo público está subiendo al mayor ritmo en 12 años. Solo con eso ya te tienes que dar una idea de que el mercado de trabajo no está bien, porque el sector que crea riqueza, de la cual vive el sector público, que es el sector privado, se está contrayendo. Y el sector público, que es el que vive de lo que genera el sector privado, está creciendo. Eso no se puede sostener. Con Felipe González, el empleo público llegó a un máximo de 18,1% del empleo total. Con Zapatero llegó al 17,9%, o sea, casi lo mismo que Felipe González. Sánchez se viene acercando, ya está en 17,7%. Pero hay un tema, y esto no te lo va a decir ningún medio oficialista, que Pedro Sánchez, que se llena la boca hablando de empleo estable y de calidad, y todas eslóganes y frases huecas de ese tipo, ha batido un récord histórico. ¿Cuál es? Que nunca, como hoy, hubo tantos empleados temporales en el sector público. Un 29,9% de todos los asalariados del sector público es temporal. Y en el sector privado la temporalidad es 23,2%. Entonces, los políticos, cuando hablen de temporalidad, que se callen la boca, porque ellos, que disparan con pólvora ajena, tienen a 1 de cada 3 asalariados de carácter temporal. Mientras que los privados, que son los que se juegan su patrimonio, tienen a menos de 1,4. Si las leyes laborales fuesen razonables, la temporalidad no existiría, porque el empresario también quiere estabilidad. No hay ningún empresario que le guste andar rotando el personal. Es como un entrenador de fútbol. Si tú tienes un equipo que funciona, tú no lo cambias. No andas haciendo rotaciones porque sí. En una empresa es exactamente igual. Si tú tienes un equipo que funciona, no lo quieres andar rotando. Pero claro, si tienes una ley que hace que una vez que un empleado lo tienes un determinado tiempo, es como que te casaras con él, y para romper el matrimonio tienes que pagar un pastizal, y pues el empresario se lo piensa con toda lógica, ¿no? Pero esto del empleo público era simplemente un primer panorama para que, bueno, en realidad con eso solo ya te das cuenta que el mercado de trabajo no va bien. Pero ahora vamos a hacer un ajuste más fino. En primer lugar,
En el primer trimestre hubo de media 790.000 personas en ERTE. Y esas personas en ERTE, en las estadísticas oficiales, se cuentan como ocupados, aunque no estén trabajando. O algunos estén trabajando parte y parte, ya sé. Si los contamos como parados, la tasa de paro ya saltaría del 16 al 19,4. Ya sería más de 3 puntos superior a lo que es, solo por el tema de los ERTE. Pero hay más. En los últimos 12 meses hubo 134.000 personas que perdieron su puesto de trabajo y no salieron a buscar empleo. Eso es lo que se llama, en la jerga económica, trabajadores desalentados. ¿Por qué? Si una persona estaba trabajando y pierde su empleo, lo normal es que salga a buscar otro puesto de trabajo. Pero si piensa que no lo va a encontrar porque la situación económica es muy mala, ¿qué pasa? No busca otro empleo. Entonces, esa persona que antes era ocupada, ahora en lugar de estar ocupada pasa a contarse como inactiva, no como parado, como inactivo simplemente porque dejó de buscar empleo. ¿Vale? Esos son otros, como te digo, 134.000 personas más. Si el número de empleos públicos fuese el mismo que había cuando Sánchez llegó a la Moncloa, que vas a coincidir conmigo en que no era un número de ocupados que correspondiera a un estado mínimo, no, en realidad sobraría más de uno. Pero bueno, si tomamos simplemente ese dato, te encuentras que desde entonces hasta ahora la plantilla del sector público aumentó en 280.000 personas. 280.000 personas sobre un estado que, te repito, no era raquítico. Bien. Y nos queda un último ajuste, que es el siguiente. Hay un grupo de personas que se llaman subocupados. Son personas que trabajan menos horas de las normales, quieren trabajar más horas, pero no encuentran dónde, ¿sí? Entonces esto es como estar a mitad de camino entre el parado y el ocupado, porque trabaja un poco, quiere trabajar más, pero no puede. Entonces es un poco ocupado y un poco parado, por eso se lo llama subocupado. Si nosotros consideramos simplemente el exceso de subocupación en los últimos 12 meses son de 260.000 personas. Entonces, si tomamos esos 4 ajustes, ERTE, los trabajadores desalentados, el exceso de empleo público y el incremento en la subocupación, la tasa de paro real no es 16% que nos dicen los datos oficiales, es más de 22%. Y las personas que tienen problemas de trabajo son más de 5 millones. Pero si cuentas a todos los subocupados como personas con problemas de empleo, solo los subocupados son casi 2 millones. Entonces encuentras que son casi 7 millones de personas las que hoy tienen un problema de empleo. Es decir, personas que no tienen el trabajo que desean. Pero si tú puedes pensar, bueno, todos estos ajustes es un masaje de los números, una alquimia, vaya a saber si estos datos están bien hechos. Bueno, si no te gustan estos ajustes, no hace falta hacerlos para darte cuenta que el mercado de trabajo está en una situación muy grave. Aún contando a la gente que está en ERTE como ocupada, tienes, por ejemplo, que los españoles que tienen educación hasta primaria, es decir, gente que normalmente hace trabajos elementales, ese grupo de personas ha caído un 20% en un año. Hoy trabaja en la hostelería, te repito, contando como ocupados a los que están en ERTE, que son en su mayoría de hostelería y algún otro sector, y comercio. Hoy trabaja en la hostelería un 22% menos de gente que hace un año. La cantidad de parados en Navarra subió un 35%. En Canarias, en Cataluña y en el País Vasco subió más de un 20% en solo un año.
El empleo en el servicio doméstico ya lleva 11 trimestres seguidos cayendo. Y ahí me gustaría que todos los que defienden la subida que se hizo del salario mínimo y que incluso quieren que el salario mínimo se vuelva a subir, me gustaría que explicaran por qué ocurre esto. Precisamente en el sector, el servicio doméstico, que es donde principalmente casi todos cobran el salario mínimo. Bueno, pues hace 11 trimestres, es decir, hace casi 3 años, que todos los trimestres pierden empleo. El número de ocupados en la hostelería retrocedió al nivel de 2007. El número de ocupados en el comercio retrocedió al nivel de 2010 y en las manufacturas al nivel de 2011. Si tomamos todos los datos, vemos que hoy en España trabaja tanta gente como en 2005. Siempre, como te dije antes, contando a la gente de NERTE como ocupados. Entonces, no hay que darle demasiada vuelta. La situación del mercado de trabajo es calamitosa.